Muy buen día, estimados amigos. El día de hoy daremos continuidad a nuestro curso de IoT, en el cual desarrollaremos un proyecto utilizando el sensor infrarrojo de movimiento HCSR501 y en donde enviaremos una notificación por Twitter en caso de que el sensor detecte algún intruso o el ingreso de una persona no autorizada a un área restringida. Los elementos que vamos a utilizar para este proyecto son una Raspberry Pi 3 o Pi 4 con su memoria SD y sistema operativo Raspbian instalado previamente, un sensor infrarrojo de movimiento PIR HCSR501, un diodo LED preferiblemente de color rojo, una resistencia de 120 ohmios, una protoboard, cables jumpers para hacer las distintas conexiones, tener una cuenta activa en Twitter y tener una cuenta activa en la plataforma IoT ThinkSpeak. Este es el sensor infrarrojo de movimiento PIR HCSR501. Voy a explicar un poco su funcionamiento y los ajustes de precisión que debemos realizar para que el sensor no funcione correctamente. Este sensor PIR, cuyas iniciales significan Passive Infrared, es decir, sensor infrarrojo pasivo, detecta la radiación infrarroja. Digamos que todos los seres vivos e incluso algunos objetos emiten radiación infrarroja dependiendo de la temperatura en la que se encuentran. Entonces, a mayor temperatura, mayor radiación infrarroja se emite. El sensor usa el PIR LHI778 y el controlador BISS 0001. También se compone de un pequeño lente semicircular llamado lente de Fresnel, cuyo objetivo es permitir el paso de la radiación infrarroja en el rango entre los 8 y 14 micrones. Y detecta la radiación en un ángulo de 110 grados, como podemos ver en la imagen, y a una distancia máxima de 7 metros. El sensor cuenta con dos potenciómetros, los cuales nos permiten ajustar la sensibilidad y la distancia de detección del sensor PIR. El primer potenciómetro nos ayuda a minimizar o incrementar el tiempo de activación del sensor, es decir, si movemos el potenciómetro en sentido de las manecillas del reloj, incrementamos el tiempo de activación y en el otro sentido lo vamos minimizando. Vemos que el mínimo es 3 segundos, máximo son 5 minutos. El segundo potenciómetro nos ayuda a ajustar la distancia de detección. Entonces, si movemos el potenciómetro en contra de las manecillas del reloj, aumentamos la distancia y en el otro sentido minimizamos la distancia. Digamos que la distancia mínima son 3 metros, la máxima son 7 metros. En esta imagen observamos el reverso del sensor, observamos los tres pines de conexión. El primer pin es el pin de tierra, el segundo pin es el pin de salida, es decir, el sensor nos envía una señal en estado alto si detecta algún movimiento. La señal está entre los 0 a 3.3 voltios. Y tenemos el pin de alimentación, que pues el sensor funciona en un rango de voltaje de 5 voltios a 12 voltios. Bueno, el sensor puede trabajar en dos modos de operación dependiendo de la posición de este jumper amarillo que vemos en la imagen. El primer modo en el cual nosotros vamos a utilizar en este proyecto se llama el de un solo disparo, en el cual la salida del sensor se activa durante el tiempo que se haya ajustado el potenciómetro, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si el sensor detecta algún movimiento, el sensor debe esperar el tiempo que nosotros hayamos ajustado el potenciómetro para volver a monitorear un segundo evento. El segundo modo se llama modo de disparo repetitivo, es decir, tenemos que colocar el jumper en esta posición, en el segundo pin, y en este modo cada evento detectado genera un nuevo tiempo de detección, es decir, el tiempo de activación es acumulativo dependiendo del número de eventos detectados. Entonces, para este proyecto vamos a utilizar el modo de un solo disparo, que depende del tiempo que nosotros hayamos ajustado el potenciómetro. Estas imágenes fueron obtenidas de un datasheet de la página .flotante.net. Bien, este es el diagrama electrónico de nuestro proyecto. Aquí, como podemos observar, tenemos nuestra Raspberry Pi, tenemos el sensor PIR, tenemos un diodo LED de color rojo, la resistencia de 120 ohmios y cables de conexión. Aquí observamos los pines de conexión del sensor PIR. El primer pin es el pin de tierra, el segundo pin es el pin de salida y el tercer pin es el pin de alimentación, que lo vamos a alimentar a 5 voltios. Entonces, el primer pin del sensor lo vamos a conectar a tierra. Fíjense que aquí todo esto tiene continuidad y está conectado al pin de tierra de la Raspberry Pi. Lo mismo el tercer pin, por medio de este cable rojo, lo vamos a conectar a 5 voltios al pin de 5 voltios de nuestra Raspberry. El pin del medio es el pin de salida y va a estar conectado por medio de una resistencia al pin de 24
el pin GPIO 24 de nuestra Raspberry Pi, ¿sí? Fíjense que también, como este es un voltaje que nos entrega el sensor cuando detecta algún movimiento, vamos a utilizar un diodo LED para que una vez que se detecte algún movimiento automáticamente se encienda el LED rojo, indicándonos una advertencia de presencia de movimiento. Entonces este LED no va a estar controlado por la Raspberry, va a estar controlado es por el sensor. Es decir, una vez que el sensor detecta algún movimiento nos envía una señal en alto. Por medio de esta resistencia nos entrega la señal al pin GPIO 24 y al mismo tiempo enciende el diodo LED. En esta imagen pueden observar el montaje como tal del proyecto. Acá está mi Raspberry Pi conectada a este bus de datos al T-Coupler Plus. Recuerden que el T-Coupler Plus es un elemento electrónico que nos facilita las conexiones de componentes electrónicos a la Raspberry, ya que pues aquí están descritos todos los pines de la Raspberry y es mucho más fácil realizar las conexiones sin presentar daños en nuestra placa. Si no cuentan con el elemento, pueden conectar los componentes directamente a la Raspberry Pi, pero siempre y cuando teniendo los cuidados adecuados para no dañar la placa. Acá, como pueden observar, tengo el sensor PIR, en el cual ya pues están ajustados los potenciómetros. En mi caso pues voy a utilizar el mínimo de tiempo de activación del sensor, que son 3 segundos, y la mínima distancia de detección, que son 3 metros. Entonces de esta forma ya los configuré. Aquí podemos observar la resistencia de 120 ohmios que está conectado al LED, que a su vez está conectado al pin de salida del sensor, y por medio de este cable jumper está conectado al pin GPIO 24 de la Raspberry Pi. Bien, ya estoy conectado a mi Raspberry Pi. Vamos a iniciar con la programación. Recuerden que deben tener cuenta activa en Twitter y una cuenta activa en la plataforma IoT ThingSpeak para poder enviar las notificaciones una vez que el sensor detecte el movimiento. Aquí ingresé a mi cuenta en Twitter, la cual es @programatmicro. Ahora vamos a ingresar a la plataforma de ThingSpeak. ThingSpeak es una plataforma IoT que nos permite registrar, almacenar y visualizar datos de nuestros sensores y dispositivos IoT. Para poder ingresar debemos tener una cuenta ya creada en la plataforma. En la parte de arriba van a encontrar el enlace al video donde explico cómo pueden crear una cuenta de ThingSpeak y enviar datos de un sensor de humedad y temperatura. Bien, una vez que tengan una cuenta en ThingSpeak, vamos a ingresar. Bien, en este proyecto vamos a utilizar una aplicación de la plataforma llamada ThinkTweet, la cual nos permite vincular nuestra cuenta de Twitter con nuestra cuenta de ThingSpeak y nos genera una clave API o API Key para que nos podamos conectar con Twitter. Bien, para generar la clave debemos ingresar a las opciones de aplicaciones y seleccionamos ThinkTweet. Esta opción. Luego hacemos clic donde dice vincular cuenta. Y autorizamos a la aplicación a realizar la conexión con Twitter. Luego regresamos y automáticamente la aplicación nos genera el API Key. Aquí nos muestra unos ejemplos de cómo debemos enviar la petición HTTP utilizando el método POST y los parámetros de envío, que son el API Key y el status o el mensaje que vamos a enviar a Twitter. Esta petición ustedes pueden realizarla utilizando, por ejemplo, la aplicación Postman, que es una aplicación que nos permite realizar peticiones HTTP a cualquier servicio web o API REST para testear si está funcionando bien nuestra solicitud. En nuestro caso vamos a realizar la petición por medio de la librería request de Python directamente en nuestra Raspberry Pi. Bien, una vez ingresamos a nuestra Raspberry Pi, voy a abrir el editor de Python, TonyPython. Aquí observamos el código en Python de nuestro proyecto. Voy a proceder a explicarlo. De igual manera, recuerden que todos los códigos que vamos viendo durante el curso yo los guardo en el repositorio de GitHub. En la parte inferior de este video van a encontrar el enlace al repositorio donde ustedes van a encontrar todos los códigos que hemos visto y poder
descargarlos y utilizarlo libremente. Bien, inicialmente importamos la librería rpi.gpio para poder configurar los pines de nuestra Raspberry Pi, los pines de propósito general de entrada y salida. Luego importamos la librería request, la cual es una librería en Python que nos permite enviar solicitudes HTTP, haciendo posible el envío de peticiones a los servicios web o a una API REST de una manera mucho más fácil, haciendo uso de los métodos GET y POST. Recuerden que el método GET del protocolo HTTP lo utilizamos para solicitar datos a un servidor y el método POST lo utilizamos para envío de datos. Entonces, en nuestro caso es el método que vamos a utilizar para publicar el mensaje a Twitter. Posteriormente importamos la librería Time para hacer uso del módulo tiempo y crear los delays que requerimos en el programa. Luego configuramos el set mode, digamos, vamos a utilizar la nomenclatura BCM para las configuraciones de los pines de la Raspberry Pi. Utilizamos GPIO set warning en false para, digamos que configuramos este método set warning en falso para evitar cualquier notificación de error al momento de correr el programa. Declaramos la variable sensor peer igual a 24, el cual es el pin GPIO de la Raspberry en donde vamos a conectar la salida del sensor peer para determinar si se detecta alguna señal de movimiento. Y este pin lo vamos a configurar como entrada, ¿sí? Aquí en gpio.setup lo configuramos como entrada, ya que es donde vamos a recibir la señal que proviene del sensor. Luego creamos dos variables, una que se llama URL, que es la URL de la API que nos la proporciona ThinkSpeak. Digamos, si voy a irme a ThinkSpeak, recuerden que aquí tengo, esta es la URL, que es la URL de la API para poder enviar los datos mediante el método POST para publicar el mensaje a Twitter. Y la otra variable que vamos a utilizar es la variable data, ¿sí? Que es un diccionario con los datos que requiere la API para enviar el mensaje a Twitter, los cuales son el API key y el status. Digamos, son esos dos datos que requiere la API para poder publicar el mensaje a Twitter una vez el sensor detecte el movimiento. De igual manera, esta API también nos las proporciona ThinkSpeak. Entonces recuerden que aquí tenemos la API key y el status. Igualmente recuerden que estos nombres tienen que ser tal cual como nos los indica ThinkSpeak. Se tiene que llamar API key y status. Status es el mensaje que nosotros vamos a publicar en Twitter en caso de que el sensor detecte algún movimiento, ¿sí? Entonces fíjense que aquí también tengo el mismo nombre, API key y status. Status voy a colocar digamos, el mensaje que voy a publicar en Twitter en este caso va a ser detección de intruso y coloco mi API key. Luego escribimos un mensaje por consola que dice sensor estabilizándose, colocamos un delay de 3 segundos y luego imprimimos por consola el sensor activado. Luego colocamos un manejador de excepciones, ¿sí? Con try, except y finally, para evitar algún tipo de error en caso de que queramos correr el programa por consola y queramos detener la ejecución por medio de teclado. Para ello colocamos una excepción de keyboard interrupt y un finally en el cual se borren las configuraciones iniciales de los pines que hemos configurado en nuestra Raspberry Pi. Dentro de este manejador de excepciones colocamos un bucle infinito while true, en donde establecemos un condicional if para determinar si el pin 24 recibe un 1, es decir, si el sensor detectó algún tipo de movimiento. Entonces, si es así, entonces imprimir por consola intruso detectado. Enviamos la petición utilizando el método POST de la librería request a la API de ThinkSpeak, los cuales requiere dos parámetros. El primero es la URL de la API y el parámetro data, que es el diccionario con todos los datos
que requiere la API, que es el API key y el status del mensaje que queremos publicar en Twitter, que lo llamamos data aquí en la parte de arriba del código, que es esta variable con estos datos. Eso es lo que nosotros vamos a enviar mediante la petición post de la librería request. Luego escribimos por consola que el mensaje ha sido enviado a Twitter. Luego restablecemos el pin del sensor en estado 0 y colocamos un delay de 5 segundos para que el sensor vuelva a activarse nuevamente. Voy a proceder a correr el programa. Le doy clic en Run. En este momento me aparece sensor estabilizándose, sensor activado. Listo. En este momento, como podemos observar, el LED rojo está apagado, ya que no se ha detectado ningún tipo de movimiento. Voy a pasar mi mano y el sensor debe detectar mi movimiento, colocar el LED en rojo y enviar la notificación a Twitter. Fíjense que el LED se colocó en rojo, intruso detectado, mensaje enviado a Twitter. En estos momentos estoy en Twitter, voy a revisar si efectivamente llegó el mensaje, me voy aquí a tweets y respuestas y efectivamente fíjense que me aparece el mensaje enviado, detección de intruso. Bueno amigos, muchas gracias por haber visto mi video, espero que les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse a mi canal para que estén al tanto de los nuevos videos que vamos a ir subiendo de proyectos mucho más avanzados de IoT. Muchas gracias y que tengan un feliz día.